recuerden. Gracias. La traducción de 1569 para que saboreemos y conozcamos cada vez más la Biblia del Oso, pero le pido que usted me siga con la vista en su propia Biblia, de tal manera que si algo no se entendiese acá, usted lo ve ahí claramente, ¿sí? Y también pues sirve para conocer cómo se han ido haciendo las revisiones, ¿no? En qué se distingue una Biblia actual. Leo a partir del verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os ha dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que midiéredes, os será vuelto a medir. Y decíales también una parábola. ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es sobre el maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa fuera primero de tu ojo la viga, y entonces mirarás de echar fuera la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque no es buen árbol el que hace malos frutos, ni árbol malo el que hace buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido, que no cogen higos de las espinas, ni vendimian uvas de las zarzas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, y os enseñaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, que cavó y ahondó y puso el fundamento sobre piedra. Y habiendo avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear porque estaba fundada sobre piedra. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Recuerde que Jesús está entre los opositores, aquellos que en la sinagoga estaban planeando cómo matarlo, cómo eliminarlo, y del otro lado aquella multitud que en la llanura se le acercó y lo tocaba y quería recibir de él una sanidad, una liberación. En medio, Jesús, que ha orado toda la noche y ha escogido 12 de entre sus discípulos. Y luego se dirige a todos los discípulos, aunque la multitud escucha, pero los discípulos especialmente son los destinatarios de estas palabras de Jesús, que son parecidas al sermón de la montaña en Mateo. Aquí hemos dicho es un sermón de la llanura. ¿Y qué podíamos pensar que unifique a todo este sermón con el contexto del Evangelio? Y es que Jesús nos está mostrando en qué consiste el reino de Dios. El concepto más importante, o de los más importantes en la Biblia, es el reino de Dios. Y no como un lugar fuera de este mundo, sino el reino de Dios en donde lo más importante es el rey.
Cuando usted escuche o piense en el término reino de Dios, en lo primero que tiene que pensar es en el rey. De esa manera podemos entender mejor el reino de Dios. ¿Cuándo estoy yo en el reino de Dios? Cuando permito que el rey me gobierne a mí. No estoy en el reino de Dios cuando me muero. No estoy en el reino de Dios dentro de un siglo o dos que venga el milenio. Estoy en el reino de Dios cuando Dios gobierna mi vida porque yo me he rendido a Él. Ahora no impone el Señor su reino. Seguramente llegará un día en que quieran o no quieran, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero ahora el Señor nos permite voluntariamente participar o no participar en su reino. Y cuando Lucas nos presenta estas enseñanzas de Jesús, nos está mostrando una dimensión nueva del cristianismo. ¿Recuerdan ustedes que Jesús había dicho vino nuevo en odres nuevos? El Evangelio es un vino nuevo en odres nuevos, porque no es solamente la enseñanza de una tradición, no es solamente una religión. Hay una dimensión del cristianismo que es una dimensión religiosa y no la podemos negar y la vivimos y es importante, pero no se limita el cristianismo a ser una religión. No es un estilo de vida, no es una ética, no es solamente una doctrina. El cristianismo es la vida de Cristo en nosotros, es el reino de Dios con nosotros. Y a partir de la predicación de Jesús se entiende que ese reino no solamente es futuro, ese reino es presente. Esa es parte de la diferencia entre los profetas y los apocalipsis. Porque los profetas hablan de un futuro en la historia en donde Dios vendrá para actuar. El apocalipsis nos habla de que la presencia de lo eterno, la acción divina ya ha irrumpido en la historia, ya está aquí. Por eso con Jesucristo, cuando aparece como el Hijo de Dios encarnado, cuando el Espíritu Santo le llena, y especialmente cuando resucita con un cuerpo inmortal, es porque lo escatológico, lo que tiene que ver con las cosas últimas, ya está presente. Por eso la Biblia habla de este tiempo como los días postreros. Y aunque para nosotros sean muchos años, el término sigue siendo válido. Vivimos los días postreros. Y una característica importantísima de los días postreros es que no solo sucede la historia, no solo transcurren los hechos de las naciones y de los individuos. Es muy, muy importante entender que con la historia está presente el reino. Y ese reino está presente, pero ¿desde dónde? No desde la acción política en principio, no desde la responsabilidad de todos como si el poder actuar todos fuese posible en una sola dirección. Fue uno de los errores del marxismo pensar que había que cambiar la sociedad y entonces cambiarían las personas. El reino de Dios comienza al revés, comienza por el cambio en las personas. El reino de Dios no fue una imposición en la que Jesús apareció e inmediatamente ejerció su imperio político, guerrero, religioso, económico sobre el mundo. El reino de Dios comienza allí en esa pequeña región que es el corazón. Por eso acabamos de leer una frase muy importante. Si la tiene usted por ahí a la mano, dice en el versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Note de dónde surge el pensamiento, de dónde surgen las acciones, de dónde surgen los hábitos, los vicios, las conductas y finalmente los destinos. En ese orden, ¿no? Porque el pensamiento hace una acción. Las acciones hacen hábitos y los hábitos establecen destinos, ¿no? Pero ¿de dónde sale? Del corazón, del que hemos insistido, no son los sentimientos,
El corazón no representa a los sentimientos, mucho menos a las emociones y mucho menos a la cursilería, ¿no? El corazón es la médula del ser humano. Desde lo más profundo, lo que se pudiese llamar el núcleo de nuestra voluntad y de nuestros pensamientos más trascendentes. De ahí sale lo malo. Recuerden cuando Jesús decía, no lo que entra en la boca contamina espiritualmente al hombre. Les decía a los que defendían la tradición de los ancianos de lavarse las manos previamente a las comidas, pensando que la contaminación de la comida sin lavarse las manos no eran las amibas, que entonces no se conocían, sino pensaban que era una contaminación espiritual. Jesús dice, no es. Una contaminación espiritual no viene de fuera. Lo exterior no me contamina. Lo que nos contamina es lo que sale de dentro de nosotros. Ahora bien, si queremos que una sociedad cambie, ¿en dónde comenzaría el cambio? En el corazón de las personas. Porque tal vez usted fácilmente pudiese unirse a las protestas por la guerra. Pero ¿no hay guerra en nuestra propia casa? ¿No hay guerra entre el esposo y la esposa? ¿Entre el hermano y la hermana? Recuerden a aquel movimiento hippie que decía amor y paz, pero que ellos nunca hicieron algo para la transformación de la sociedad en una forma positiva, donde el corazón de las personas cambiara. La transformación tiene que empezar por el corazón. ¿Y quién es el único que puede cambiar el corazón? Cristo. El único que puede cambiar el corazón es Cristo. El reino de Dios comienza en el corazón. Uno quisiera empezar por otro lado, ¿no? ¿Por qué no empezamos fusilando a todos los corruptos? Bueno, ese sería otro tema, porque el Sermón de la Montaña está dirigido a una dimensión plenamente personal, individual. El Sermón de la Montaña no va a tocar, por ejemplo, a la tarea de los jueces. Porque aquí dice no juzguéis, cuando comencé a leer dice no juzguéis. Entonces, pues, los jueces que renuncien. No. El sermón de Lucas ahora no está tratando la dimensión social, política del reino. Y no porque no exista esa dimensión, es importante. Pero hay que comenzar por otra dimensión, la dimensión personal. No puede cambiar la sociedad si nosotros no cambiamos. Somos proclives a pensar que habría que castigar más a los malvados y que los políticos deberían gobernar bien. Pero es muy probable que si usted y yo estuviésemos en esas situaciones, fallásemos. Siendo nosotros un político, ¿realmente lograríamos no ser corruptos? ¿Realmente a costa de nuestra vida nos opondríamos a la injusticia que está en la estructura del mundo? Teniendo necesidades y puestos en circunstancias difíciles, ¿no cometeríamos delitos? Es probable que sí. Por eso es muy importante que entendamos que se requiere primero el cambio del corazón. Porque recuerden que uno de los errores fariseos es suponer que contamina lo que viene de afuera. Me contamina el acercarme a los pecadores, que me toquen, que entre en la casa de alguno, que vaya a cierto lugar, que coma cierta cosa. Y a veces la iglesia cristiana ha vuelto a caer en esas ideas. Es que cierta manera de vestirte, es que ir a ciertos lugares, es que hacer ciertas cosas, es perder la santidad y sin santidad nadie verá al Señor. El problema es que todas esas cosas son exteriores. El problema está en el corazón nuestro, no en el corazón de los demás. Jesús no está diciendo aquí que pensemos en qué malo es el mundo, qué mala es la gente, ¿verdad? La gente. Jesús está diciendo, ¿por qué no ves la viga que tienes en el ojo? ¿No? O sea, vean que la dimensión
del mensaje aquí es estrictamente personal, de una responsabilidad, de una decisión que tenemos que tomar ante Dios. ¿Por qué? Porque el presente es significativo. Cuando les empecé a hablar de los apocalipsis y de la historia, es porque los apocalipsis no están en el futuro. A veces decimos, sí, el libro de los hechos, los dones del Espíritu, los milagros, están en el pasado, eso fue para el siglo I, la época apostólica, ya no hay nada de eso. Y el regreso de Cristo y la resurrección y todo, eso está en el futuro. Y entonces usted, no, pues yo soy un cero a la izquierda, porque yo vivo aquí en medio del pasado y del futuro. No. El presente es significativo porque el reino de los cielos es hoy, porque la dimensión escatológica ha entrado en la historia, porque lo que yo decida ahora tiene dimensiones eternas, porque el Señor me ha dejado aquí para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedo y decir, el mundo está cada día más mal. Sí, pero pues resígnate, así está profetizado. Cada vez va a estar peor además. No hay nada que hacer. Enciérrate en tu burbujita, en tu templo, en los cantitos de ya salvo soy, que el mundo se caiga, no me interesa, ¿verdad? No, el Evangelio no es así. Aunque el mal vaya a crecer, y aunque en esta lucha y testimonio nos vaya la vida, tenemos una tarea que hacer. Esa tarea de ser sal del mundo, porque la sal preserva de la corrupción. Y si usted me dice, no, es que ya no hay nada que hacer, cada vez la corrupción es mayor, la violencia es mayor, ¿qué podemos hacer cuando los sicarios ya están en la Ciudad de México, ya están aquí en el Estado de México, en Ecatepec, en Ciudad de Nezahualcóyotl? ¿Qué vamos a hacer cuando ya están secuestrando en el metro? ¿Qué podemos hacer cuando la ideología de género ahora ya promueve que los niños vayan con faldas a la escuela? ¿No? ¿Hay algo que hacer? O mejor caemos en el pesimismo y decimos, Señor, ya ven, ya, que se vayan al infierno todos esos, ¿no? La sal está para detener la putrefacción. Y si nosotros somos la sal, entonces tenemos que trabajar. ¿Vamos a lograr algo o no vamos a lograr algo? No lo sabemos, pero tenemos una tarea que hacer. El Apocalipsis no es escapista, no es, cuando venga el Apocalipsis. No, y cuando las cosas se pongan color de hormiga, primero es el rapto y ya no voy a estar aquí. El Apocalipsis no es escapista. El Apocalipsis no es pesimista. Resígnate, todo está escrito, tú no puedes hacer nada. El Apocalipsis es precisamente la descripción y la esperanza y la aportación de fuerzas para entender que hay un conflicto entre las fuerzas de la bestia y las fuerzas de Cristo. Y nosotros somos las fuerzas de Cristo, ¿no? Quiere decir el ejército de Cristo. Y tenemos que luchar. Y por eso Jesús dice, no juzguen. Porque nosotros tenemos otros parámetros en la lucha y ese parámetro es el amor. Y con ese parámetro, en primer lugar, no me voy a juzgar a mí mismo, porque cuando yo me juzgo a mí mismo, puedo caer en errores graves. Por ejemplo, si yo me juzgo y me repruebo, estoy tomando el lugar de Dios, ¿no? Quizás hasta esté olvidando el perdón y la aceptación incondicional que Dios me ha ofrecido. Pero si yo me juzgo positivamente, como los que dan conferencias de superación personal y motivación y cobran bastante, y yo sé que los cristianos no van, bueno, a veces esas conferencias son en las iglesias, ¿no? Ten confianza en ti mismo. Si yo me puedo calificar de manera positiva, ¿no me estaría envaneciendo? Y sobre todo, el éxito y el fracaso no deben ser medida para mí de suponer que estoy o que no estoy en la voluntad de Dios. Porque hay personas
a las que les está yendo bien. ¿Y saben qué es lo peor que les puede pasar? Que les vaya bien. Porque en ese irles bien, se están afirmando en su manera de ser, en su error, en su fracaso, en su soberbia. Y eso aún dentro de los ministerios, ¿eh? Cuando alguien tiene éxito en el ministerio, va a estar seguro de que Dios lo está bendiciendo y por tanto está en la voluntad de Dios. Y oh, sorpresa, puede irnos muy bien y no necesariamente es una bendición de Dios, ni estamos en la voluntad de Dios. Para no decir nombres, piense en la secta que usted quiera. Una secta que sea exitosa económicamente, en el número de adeptos. O ahora convenza a sus líderes de que no es lo que están haciendo, no es de Dios. ¿Cómo no? Pero mira, aquí está el resultado. ¿No dice Jesús por sus frutos? Sí, pero ¿cuáles frutos, no? Vamos a preguntarnos cuáles frutos. El éxito no es garantía de la bendición de Dios, ni es éxito, es garantía de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso sería soberbia y necedad. La sabiduría sería capaz de reconocer que aunque hubiese éxito, yo cada día tengo que doblegar mi corazón, humillarlo ante Dios y preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pero en la verdadera disposición de escuchar, que tal vez estoy mal. Pienso incluso en algunos de los cantantes pop cristianos. Pop, sin comillas, cristianos entre comillas, ¿no? Oye, es que esa música no es la mejor para provocar en la congregación los estados del alma que se requieren en un culto. Ah, no, mira, yo ya tengo un disco de platino, ya me llevé el premio ARPA, mira cuántos millones de dólares me ha bendecido el Señor. Además, pues yo tengo un gran ministerio, a mí me invitan a los estadios, a las grandes iglesias. ¿Cómo vas a decir que no es de Dios? ¿Ven? O sea, el éxito que no es cuestionado cada día por un corazón sincero que se pregunta por la voluntad de Dios, puede ser nuestra perdición. Pero tampoco el fracaso es una garantía de que estamos mal, ni de que estamos bien, por supuesto, ¿no? Pero no diga, es que en esta iglesia vienen 3 poquitos, ¿no? ¿No será que mejor cambiamos un poquito la enseñanza? ¿Por qué no metemos eso de la prosperidad? Seguro que viene más gente. Pues total, si le doy un aventoncito en la oración y se cae, pues a lo mejor viene más gente, ¿no? El fracaso no necesariamente significa que estamos fuera de la voluntad de Dios. Piense por un momento cuando Pablo va a predicar, porque el Señor le ha enviado a predicar, porque la voluntad de Dios es que él vaya a predicar, y sin embargo, el barco naufraga. No es para preguntarse, Señor, ¿será tu voluntad que yo haya venido? ¿Cómo puede ser la voluntad de Dios que yo venga y que el barco se hunda? Y aquellos 3 días que estuvo allí náufrago en el mar, pueden haberle asaltado las dudas, ¿no? Si Dios quería que fuera, ¿por qué me tiene aquí entumido ya? ¿No? Muchas cosas le pasaron a Pablo que si le sucediesen al que se deja guiar por las circunstancias, diría no es de Dios. Me azotaron, me apedrearon, me encarcelaron, no, creo que no voy bien. Pero no solo Pablo. ¿Cuál es el éxito desde el punto de vista social de Noé? Si tomamos al pie de la letra el texto, Noé habría predicado, advertido 120 años. Y al final de los 120 años podrían haber llegado los acreditadores de Iglecrecimiento
y misiones para ver cómo iba el tal Noé. Y resulta que el tal Noé tenía una congregación de 7 personas. Noé, estás reprobado, reprobadísimo. Te vamos a tener que mandar a una maestría en misiones, ¿verdad? Para que veas cómo se hacen las cosas. Desde esa perspectiva social, Noé es un fracasado. ¿Y qué decir de Jeremías? Un hombre que por 30 años también avisa de la destrucción inminente e invita al arrepentimiento, y nadie le escucha. Y tiene que sufrir mirando cómo se destruye el amado pueblo. Otro fracasado, ¿no? El fracaso o el éxito no son medidas para saber si Dios está o no está con nosotros. No me puedo juzgar así. Tampoco puedo juzgar a los demás sin amor. No está diciendo la Biblia que no juzguemos en sentido absoluto, porque como expliqué, aquí no está hablando de los jueces, los que están allá en el poder judicial, ¿no? Ellos tienen un papel que hacer y es su obligación juzgar. Sí. Tampoco se refiere a no juzgar en el sentido etimológico de la palabra juicio, que quiere decir separar, distinguir, discernir. Porque el Señor nos pide que estemos atentos, que estemos alertas y podamos distinguir lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Lo que el Señor está diciendo aquí es que no tengamos una actitud no amorosa para las personas en el momento en que forjamos de ellas una opinión, una decisión, una oportunidad. Porque por muchas razones, obviamente todas ellas relacionadas con el amor. En primer lugar, nosotros no conocemos las motivaciones profundas de las personas, ni para bien ni para mal. A veces esperaríamos algo bueno de cierta persona, y de quien menos esperaríamos, podemos sorprendernos recibiendo lo peor. En un sentido, Jesús sabía esto, porque allá en el Evangelio de Juan dice, mas Jesús no se fiaba, conocía el corazón. Y a pesar de eso, uno de sus amigos, más amigos, un hermano suyo, Judas, le traiciona. Es posible, pero también al revés. Aquella persona que nosotros vemos como falta de ética, como infiel o como la falta que usted le quiera adjudicar, no sabemos en realidad qué luchas, qué intenciones, qué tentaciones, o qué al final terminará decidiendo. ¿Recuerda usted a David y a Saúl? Si nosotros pudiésemos juzgar, como dice la frase bíblica, a la vista de los ojos, y no como Dios que pesa los corazones, David pecó más gravemente que Saúl, porque Saúl solamente le perdonó la vida a un rey, quizá pensando en sus derechos humanos, y le ofreció a Dios un sacrificio, que aunque no le tocaba a él, pues la intención era buena, ¿no? Hacerle a Dios un sacrificio. Mientras que ese bandolero de David le quitó la esposa a un hombre, lo que hasta la fecha en el Medio Oriente es penado con la muerte, y luego mató al marido. A la vista de los ojos uno diría, yo voy a juzgar a esa edad. David, fuera, desechado. Saúl, tu descendencia será de los reyes de Israel. Pero fue al revés. ¿Qué estaba viendo Dios allí? Algo que nosotros no vemos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nosotros no tenemos todos los elementos para juzgar. No quiere decir que no podamos distinguir las doctrinas o que no podamos ver la justicia o la injusticia de los hechos. Esos son juicios objetivos, ¿no? Si alguien me predica una doctrina equivocada,
Bueno, no voy a pelearme con él ni voy a odiarlo, pero me queda claro que esa doctrina es equivocada. Si alguien cometió un hecho injusto, es claro que ese hecho es injusto. Pero lo que no puedo hacer es pretender que yo conozco a la persona y sus motivaciones y que puedo dar una sentencia final. Que aunque a mí no me toque decidir, por ejemplo, si va a la cárcel o no, finalmente, en cuanto a actitud, yo ya la he enmarcado, yo ya la he etiquetado. Hay personas acostumbradas a etiquetar a las personas por años, ¿no? Ah, fulanito hizo tal cosa, entonces esta es la etiqueta que le toca a fulanito. Y así pasan los años y aunque fulanito cambie o no cambie, la etiqueta ahí está, ¿verdad? No juzguen, no condenen. Condenar es ese deseo o esa convicción de que esa persona no tiene remedio, que debería irse al infierno. Puede ser que sí. Jesús no está discutiendo aquí ese punto. Está discutiendo qué actitud hay en nosotros, qué actitud hay en nuestro corazón. Porque si el reino de Dios no comienza por la dimensión social, sino por la individual, y si uno de los problemas en el mundo es la injusticia, la lucha de unos contra otros, el desacuerdo y la desacreditación mutua. Imagínese que usted es un negociador en la guerra judío-palestina. Los judíos le van a dar razones de por qué ellos tienen la razón. Y los palestinos le van a dar argumentos de por qué ellos tienen la razón, ¿no? Así que mientras como individuos no seamos capaces de decir, bueno, yo no te voy a condenar, yo te puedo perdonar, yo puedo poner la otra mejilla, yo te puedo dar el saco si quieres quitármelo. Mientras no tengamos esa actitud, el mundo no cambiaría. Aunque quisiésemos ser justos, sin este tipo de actitudes, el mundo no va a cambiar nunca. Por eso Jesús dice, perdónense, perdonen al otro. Perdonar es difícil. Es difícil porque a muchas personas les afecta la vida el rencor, el no haber perdonado. Y de manera sorprendente hay quien no ha perdonado incluso a sus padres. Yo iría más allá y diría, no hay nada que perdonarle a los padres, ¿no? Pero hay quien considera que sí, y que además no les puede perdonar. Pero ¿a quién le afecta eso? Principalmente al que no puede perdonar, ¿no? Claro, hay que cuidar mucho la reflexión porque no debemos caer nunca en una especie de conveniencia, de por qué debemos hacer estas cosas, por qué es conveniente. No es porque es conveniente, es porque así debe ser. Y el amor solamente puede ir con aquello que es como debe ser. Porque Corintios 13 dice, el amor no hace nada injusto. El amor no se goza cuando triunfa la injusticia. El amor se goza cuando triunfa la verdad. Por eso no perdono para estar mejor yo. Eso sería un juicio de conveniencia, ¿no? Perdono por amor. No juzgo por amor. No condeno por amor. Santiago dirá, el amor cubrirá multitud de faltas. Tomado es en el buen sentido, a veces el que ama no ve, o si lo ve, no pone en un primer plano los defectos del otro. Quizás si usted habla con un papá o una mamá muy cariñoso, pues piense que su hijo es una maravilla, ¿no? Es el único que lo cree, ¿verdad? Como aquella zorra, ¿no? Que perdió a su hijo y andaba preguntando por un zorro maravilloso, de cabello brillante, de orejas paraditas. Y entonces le dijeron, no, pues aquí no lo hemos visto, solo vimos a uno así, todo ñango, todo así. Pues ese era, ¿no? Porque el amor del enamorado, ve en la enamorada o no ve en la enamorada, más bien no ve.
El amor es ciego, ¿no? Pero en ese buen sentido, el amor cubre multitud de faltas. Por eso dice, el amor me lleva a perdonar, me lleva a no condenar. No ignoro que el acto es injusto. No puedo esconder o cerrar los ojos ante la maldad. Ahí está. Jesús no está diciendo que en la iglesia haya manga ancha. Ah, sí, perdonen todo. Vengan a pecar aquí, no pasa nada. No está diciendo eso. Él nos ha llamado al arrepentimiento, por supuesto, ¿no? Solo está diciendo que en lo que a mí me toca, yo tengo que ser una persona comprensiva, tolerante y que está dispuesta a ayudar al otro para que sea restaurado, no para que sea aplastado. Y entonces, bueno, continúa el texto, ¿no? Diciéndonos que demos medida buena, apretada, sacudida y rebosante, y de esa misma manera se nos dará a nosotros. Todos conocemos el clásico caso de que el vecinito viene a pedir media tacita de azúcar, ¿verdad? Y entonces usted la echa así en piquito para que parezca más. Lo que está diciendo, no, a ver, muévele, apriétale, échale más. Esa debe ser la actitud que debemos de tomar en la vida, ¿no? Bueno, te voy a dar, pero lo menos que pueda. Da lo más que puedas. Hay un ágrafa se llama Los dichos no escritos de Jesús. Después quedó escrito porque lo conoció San Pablo y dice, más bienaventurado es dar que recibir. El cristiano debe comprender eso. Si Dios quiere, yo estaré la primera semana de julio en Ecuador en un congreso internacional sobre generosidad, ¿no? Y lo primero que preguntan ellos en sus encuestas es, ¿usted es generoso? ¿Qué tal que le preguntáramos a todos, ¿usted es generoso? Y luego unas preguntas ahí para ver si es cierto o no es cierto, ¿no? El cristiano es por naturaleza cristiana, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos da una nueva naturaleza. El cristiano es generoso, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? En otras palabras, no te dejes guiar por los preceptos de los que no conocen a Dios. Porque los que no conocen a Dios dirían que muchos de estos principios son una tontería, que quedaríamos indefensos, que entonces todos abusarían de nosotros y muchos otros argumentos. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos cuál debe ser la manera de pensar de los que estamos en el reino. No puede ser comprendida por los que no están en el reino. En ese sentido, si quisiéramos guiarnos por los preceptos del mundo, estaríamos cayendo en el error que esta parábola nos advierte. No podemos ser guiados por alguien que no ha visto a Dios, por alguien que no conoce la luz, a veces ni conoce la Biblia. Pero ustedes saben que todas las personas se sienten sabias y todo el mundo nos anda aconsejando, ¿no? Desde cosas insignificantes, como que me salió una perrilla, así agarra un chile, caliéntalo y con la otra mano te lo pasas por acá y te paras de cabeza y se te va a quitar. Y hacemos de todo, ¿no? Pero en todas las cosas la gente nos quiere aconsejar. Que si no te debes de dejar, que cómo es posible, que mira fulanito, que lo que está haciendo, ¿no? No te dejes guiar por alguien que no ve lo que el Señor te permite ver a ti. ¿Por qué miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano, pero dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? A veces los dichos mexicanos son muy sabios también, ¿no? Dicen que lo ancho para mí y lo angosto para el vecino, ¿verdad? La ley del embudo, ¿verdad? Porque es muy fácil ver las faltas en el otro y es muy difícil ver las faltas en nosotros mismos. Es muy fácil ver que el otro es un presumido, pero ¿cuándo voy a reconocer que yo soy presumido? Qué difícil.
El otro es un orgulloso, ¿verdad? Pero no, yo soy el más humilde, ¿no? Ay, esa esposa es una desobediente, pero a ver, que una esposa reconozca que es rebelde. Ay, eso está difícil, ¿eh? Tienen tarea, hermanas. Es muy fácil ver las fallas de las otras personas. Y es muy fácil juzgarlas. Es que deberían. Es que habría que hacerle esto, es que habría que hacerle aquello. Como les decía el domingo pasado, si llega alguien y te asalta, porque varios jóvenes de esta colonia así son, ¿verdad? Te asalta, tú dirías, esto es para tener una pistola y matarlo. Pero ¿te has puesto a pensar en cómo vive? ¿Qué necesita? ¿Cómo fue su niñez? No estamos justificando. No vayamos a caer en el error de alguien que no quiero decir, que cree que los malos van a dejar de ser malos porque les vas a decir, muchachito, pórtate bien, ¿no? Porque ese es otro ámbito. Desde el ámbito del Estado, el derecho es vinculatorio, es obligado, ¿no? Y se requiere el uso de la fuerza para mantener la seguridad jurídica del ciudadano. Pero desde el ámbito mío, yo tengo que tratar de comprender al otro, de perdonarlo y de no ver aumentada su falla, mientras la mía la veo disminuida. ¿Sí? Eso es muy fácil de hacer, ¿no? El aminorar, justificar, simplificar las cosas que yo hago no son tan graves como el otro, ¿verdad? En el otro es chisme, en el mío es un comentario sano para advertirte, ¿verdad? En el otro es una mentira, en el mío es pues una mentirita piadosa. Yo siempre voy a ser indulgente conmigo mismo. Siempre voy a justificar, siempre me voy a autoperdonar, hasta que puede llegar un punto en que ya no distingamos entre la realidad y la fantasía. El riesgo del que justifica todas sus cosas equivocadas es que está construyendo un mundo que no existe. Y al rato él mismo no va a poder distinguir. Al rato, cuando ya sea un paranoico, un esquizofrénico, hubo una razón previa, ¿no? Primero saca la viga que está en tu ojo. O sea, el Señor nos está llamando a una responsabilidad individual, nosotros solos. ¿Se acuerdan que la puerta a la que nos llama el Señor para entrar es la puerta angosta? ¿Por qué es angosta? Porque solo pasa uno. No es como la puerta ancha donde pasan todos los cuates, ¿verdad? Juntos. En la puerta angosta solo se puede entrar solo. Un autor que se llama Roy Hession incluso decía, pero además es muy chaparrita, solo se puede entrar hincado. No lo dudo. Es la puerta angosta y chaparrita. Entras tú. Porque fíjese cómo entre los hermanos en una familia o incluso en el matrimonio, oye, pero es que tú, no, pero es que tú también. Pero tú empezaste, pues tú terminaste. No, es que tú eres así, pues tú eres más. Y siempre nuestra justificación es acusar al otro. Y es que reconoce, no, pues reconoce tú también. Reconoce tú primero. No estamos actuando conforme al reino allí. Si el otro reconoce o no, a mí no me importa. Liz nos comentaba, y con mucha tristeza en su corazón, de la gente que acusando a los cristianos quiere dejar a Dios de lado, ¿no? Pero imagínense esas personas cuando lleguen con Dios y sea el juicio. A ver, ¿tú por qué no creíste? No, Señor, es que fulanito. No, a mí no me vengas con que fulanito. Tú. No, pero es que la iglesia mira a los cristianos. Tú. ¿No es cierto? El Señor no me va a pedir cuentas de los demás, ni los demás son justificación para lo que yo haga. Los demás no son justificación de que yo no perdone. Sí, es que lo que me hicieron es tan grave que no puedo perdonar. No hay justificación. El otro no es justificación para lo que yo deje de hacer o lo que haga.
Nunca es válido el argumento de es que él también, es que él tiene la culpa, es que él es más que yo, él es peor. Tenemos una responsabilidad directa ante Dios. Y así se resolverían muchos conflictos, ¿no? Aleluya. Imagínense que en la iglesia estamos peleándonos porque si el otro hermano no cambia, que si es justo lo que hace o no es justo. Y si nos olvidásemos de todo eso y dijéramos, Señor, yo quiero estar bien contigo, voy a hacer lo que tú me dices, punto. Y el otro, no sé el otro qué esté haciendo, yo voy a hacer lo que tú me pides. ¿Qué les parece eso? Lo mismo en el matrimonio, ¿no? Es que el marido que tengo no es un marido así como, tú quieres que yo sea como Sara, pero esto no es Abraham, ¿verdad? ¿Cómo me voy a sujetar a un marido que, pues que no es una cabeza? Pues es una cabeza loca más bien, ¿no? Usted haga lo que le toca. Y ya. Porque nuestra responsabilidad es ante Dios. Y sigue diciendo nuestro Señor que no es buen árbol el que da malos frutos y que debemos conocer a las personas por el fruto. Y no por el fruto de resultados, les decía hace rato, no por el fruto de esta filosofía chatarra que hoy predomina en el mundo, la productividad, ¿no? Nuestro gobierno quiere juzgar a las universidades públicas igual que a las privadas. ¿Cuántos alumnos egresan? ¿Cuántos se titulan? ¿Cuántos sacan 10? Sí, nada más que los de las universidades públicas trabajan y a veces no tienen ni para el camión ni para la torta, ¿verdad? No podemos juzgar en el ámbito cristiano por productividad. ¿Cuántos hermanos tiene tu iglesia? Luego se saludan así los pastores, ¿no? Ah, mucho gusto. ¿Y qué membresía tiene usted? Tremendo, ¿no? Nosotros no nos vamos a juzgar, ni vamos a juzgar. Nosotros tenemos una tarea que parece paradójica, porque está diciendo que no juzguemos y luego que veamos el fruto. ¿Juzgamos o no juzgamos, no? Por eso les dije, no es que podamos cerrar los ojos ante los hechos, es que no podemos emitir sentencias sobre las personas. No vamos a pronunciar un juicio contra ellas, pero sí reconocemos el fruto, y sobre todo el fruto que nos interesa es el que nosotros damos. Porque si este versículo del fruto solo se lo aplico a los demás, me estoy olvidando del verso anterior. Primero saca la viga de tu ojo, ¿no? ¿Cuál es el fruto? Es muy importante que lo veamos, ¿no? Me voy a confesar con ustedes. Si voy, por ejemplo, en el metro y siento compasión por las personas y quisiera predicar y me da mucha tristeza ver las condiciones en las que a veces ve la gente, sé que estoy en comunión con el Espíritu. Pero si me da coraje el ambulante que pasa con su bocina y casi me he hecho bronca con el que me empujó y digo, qué muchacha tan guapa va por allí, ¿verdad? Entonces sé que no estoy tan bien con el Espíritu, ¿no? Y entonces digo, ahí están las indicaciones, los síntomas, ¿no? Cuando estamos bien con el Señor, cuando no estamos bien con el Señor. ¿Cuáles son nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos? Ese es el fruto que tenemos que estar pendientes y decir, ¿cómo estoy? ¿Esta reacción es espiritual o no es espiritual? Normalmente la primera reacción es carnal. De hecho, la palabra reacción es como una respuesta negativa a algo, ¿no? Y incluso por cuestiones glandulares, pues nuestras reacciones inmediatas normalmente pueden ser carnales. Por eso tenemos que estar muy alertas y ver cuál es el fruto, qué sale de mi corazón. Y si algo sale de mi corazón que es inadecuado, es momento de postrarse, de confesar, de humillarse, de decirle, Señor, quiero enderezar el rumbo. Quiero mantenerme en esa relación amorosa contigo. ¿Por qué? Porque lo importante es el corazón. Lo importante es lo que está más adentro de nosotros.
Cuidemos nuestro corazón. Son muchos los textos que nos hablan de ello, ciertamente los textos que hablan de lo engañoso del corazón. Pero no es que el corazón no tenga remedio, ¿eh? No digamos simplemente, el corazón es malvado, es engañoso, está totalmente depravado. El corazón, paradójicamente, es capaz de pecar, pero es capaz también de cosas buenas. El corazón inconverso. Ahora imagínense el corazón convertido. El corazón convertido debe cada día parecerse a su maestro. Así lo dice Jesús. El discípulo no puede llegar a ser más que el maestro. Pero si el discípulo llega a ser como el maestro, entonces será perfecto. Lo acabamos de leer, ¿no? Será perfecto. ¿Y quién es el maestro? Jesús. Nuestro maestro es Jesús. El maestro no somos los que nos paramos aquí al frente. El maestro es Jesús. Tenemos que ser como Jesús. Si llegamos a ser como Jesús, seremos maduros. Perfecto significa maduros. ¿Maduros en qué? En el amor. Y para eso tenemos que cuidar el corazón y permitir que el Espíritu Santo siga transformando el corazón. No es que el corazón, como fue pecador y estuvo perdido, eternamente va a ser un corazón malo. Cuando el Señor nos salva y nos regenera, está transformando nuestro corazón, nuestra médula de nuestro ser, y que tiene que llegar a ser como Jesús. Y por eso cierro evocando el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús en su propia carne, en su propia persona, tuvo que enfrentar estas cosas que acabamos de leer, ¿cómo lo hizo? Cuando le despojaron, humanamente hablando, de su ministerio, marginándolo, expulsándolo. Cuando lo aprendieron y lo despojaron de todo derecho y de todo juicio justo. Lo despojaron de sus ropas. Cuando lo abofetearon, lo escupieron, lo golpearon con un látigo, cuando le clavaron las espinas, cuando se burlaron y le escarnecieron. ¿Vivió Jesús todo esto que había enseñado? ¿O en ese momento se le olvidó y reaccionó carnalmente y se defendió y argumentó y peleó y pidió la venganza de Dios? Jesús vivió lo que enseñó en su propia carne. Ciertamente que esto que nos pide aquí el mensaje es muy difícil. Es muy difícil. Es más sensato y es más fácil reaccionar y defendernos, ¿o no? Esto es más difícil. Pero Jesús lo hizo, por eso Él es nuestro modelo. Jesús no dice que solo sepamos o repitamos lo que dijo el Maestro, sino que seamos. No está en el plano del saber, sino en el plano del ser. Ser como el Maestro. Y el final de la vida terrena del Maestro es precisamente la aplicación literal, absoluta, radical de estas cosas que nos está enseñando aquí. Porque literal puso su mejilla. Dio la mejilla al que le hiere, dice la profecía, ¿no? Y pudiendo salvarse, no se salvó. Y pudiendo juzgar, no juzgó. Por eso, las últimas palabras para sus verdugos son en realidad una oración al Padre. Padre, perdónalos. ¿Y si Jesús lo hizo así? Si lo hizo en ese extremo al que yo creo que nunca vamos a llegar, no tenemos entonces un límite para decir, bueno, sí, voy a tratar de seguir esto, pero hasta aquí, Más allá, ahí sí ya no. No se puede. Es duro, ¿no? Es paradójico, porque parece que estamos enseñando que el hombre no se quiera, que el hombre se abandone, que se deje hacer de todo, que acepte la injusticia. Sí, eso parece, pero es paradójico, porque es la única manera de encontrar el amor, de iniciar la paz, de la única manera posible en que se puede iniciar la paz, y la única manera de llegar a ser un hombre verdadero. En ese sentido, el existencialismo de Kierkegaard tiene toda la razón.
no tenemos la esencia del hombre que Dios quiere que seamos. Existimos como hombres, pero esa esencia no la vamos a alcanzar hasta que seamos como el Maestro. Y la única manera de ser como el Maestro es despojándonos, humillándonos, perdonando, mirando nuestros propios defectos, cuidando nuestro propio fruto. Y Él, el Señor Jesucristo, es nuestro ejemplo. Amén.